Bueno, ahora sí, para iniciar con esta conferencia, muy buenos días para todos los que nos acompañan. Gracias por estar hasta ahora conectados con nosotros en esta nueva jornada académica, un espacio que desde la Lonja creamos para actualizarlos y mantenerlos siempre informados sobre temas de gran interés para ustedes y por supuesto también para sus negocios y sus empresas. En esta oportunidad los convocamos para hablar sobre los aspectos fundamentales de la nueva Ley de Trabajo en Casa. Y antes de hablarles de este tema, queremos invitarlos muy especialmente a que nos acompañen en nuestro Encuentro Nacional de Arrendamientos que realizaremos la próxima semana entre el lunes 12 y el viernes 16 de julio. Todos los días a las 8 de la mañana. En este encuentro ustedes podrán conocer más sobre el mercado de arrendamientos, las leyes en torno a este tema y su aplicación por regiones, la tecnología para mejorar el servicio, el SIGRA Lab y muchísimo más. El link de inscripción al encuentro se los dejaremos en el chat e igualmente les estamos enviando información a través de sus correos electrónicos y de nuestro WhatsApp corporativo. Ahora sí, entonces, para hablar de la nueva ley de trabajo en casa, es importante recordar que desde el inicio de la pandemia, como medida preventiva y extraordinaria, el gobierno nacional estableció como alternativa el trabajo en casa y con el tiempo se identificaron algunas situaciones excepcionales que requerían un marco normativo y fue así como se radicó un proyecto de ley para regular el trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales. Y para hablarnos a profundidad de este tema y dar a conocer todos esos detalles de esta nueva ley, hoy nos acompaña el señor Darío Ramírez, socio a cargo del área de Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Migratorio en CMA Correa Merino Agudelo. Darío cuenta con más de 18 años de experiencia asesorando empresas locales y extranjeras en temas de derecho laboral y seguridad social. Ha acompañado a múltiples clientes en el inicio de sus operaciones en Colombia, en la estructuración de políticas de contratación laboral, remuneración y beneficios, en la planeación laboral de integraciones empresariales, fusiones, adquisiciones, y ha participado en procesos judiciales de diversa complejidad ante juzgados y tribunales laborales del país, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, en el relacionamiento con organizaciones sindicales en conflictos y negociaciones colectivas. Darío, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Y antes de darte paso, los invitamos también a que ustedes nos dejen sus inquietudes en el módulo de preguntas y respuestas de la plataforma y finalizando la conferencia las estaremos respondiendo. Entonces, ahora sí, Darío, adelante con tu conferencia y bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Sara, buenos días. Muchas gracias a ti y a la Lonja por esta invitación, a todos los participantes que se unen hoy a este espacio. Vamos a compartir entonces algunas apreciaciones y reflexiones en torno a este asunto cuya introducción acabaste de hacer, que efectivamente es el trabajo en casa. Hoy en día, sustentada en una ley que se expidió a mediados del mes de mayo, el 12 de mayo, la ley 2088. Antes de entrar en el detalle de lo que implica la norma como tal, consideramos importante realizar algunas reflexiones en cuanto al contexto general de lo que vamos a tratar. Empezando por lo siguiente. Esta es una norma y una figura, si se quiere, novedosa, una nueva dinámica de prestación del servicio, fundamentada básicamente en que el trabajo se realiza por fuera de las instalaciones físicas del empleador. Y claro, suscita un interés muy especial por parte de diferentes compañías, diferentes sectores, porque realmente hay un número importante de trabajadores en Colombia y en el mundo que hoy en día están trabajando por fuera de las instalaciones del empleador. Y hemos leído seguramente en muchos artículos de prensa y en investigaciones, en encuestas, que esta nueva dinámica y este nuevo paradigma de trabajo pues llegó para quedarse. Y todo indica que sí, que llegó para quedarse. Sin embargo, una primera reflexión. En Colombia, por lo menos, la gran mayoría de la población trabajadora formal, incluso informal, de mayor manera también, no pueden realizar trabajo por fuera de las instalaciones físicas del empleador, utilizando como una gran característica del trabajo en casa las tecnologías de la información y las comunicaciones. Una gran mayoría de trabajadores en Colombia realizan actividades y labores operativas
que no es posible que se realicen desde sus casas utilizando medios tecnológicos. Y hay muchas razones. Una de ellas, y de una manera sensible, es que no todas las personas tienen la capacitación, la formación, la educación para trabajar de esta manera. Tampoco tienen las condiciones adecuadas de acceso a servicios públicos y tampoco de conectividad para poder realizar trabajos desde sus casas. Ese es un punto muy importante porque evidencia las grandes brechas que al respecto existen en nuestro país y especialmente a nivel de Latinoamérica incluso. De tal manera que sí, es una nueva forma de trabajar, pero claramente no va a ser para todo el mundo, no lo es para todas las personas, y eso es algo importante para tenerlo muy presente. Otro aspecto fundamental es las encuestas a nivel mundial y las encuestas en el país han mostrado que esta nueva forma de trabajo va optando y se va aproximando a un modelo híbrido que no implica necesariamente un trabajo remoto o un trabajo virtual, si se quiere, en un 100%, ni tampoco un retorno a la presencialidad en un 100%. Hay un gran porcentaje del interés por parte de las empresas y de los trabajadores a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y a nivel país, y que se continúe con el modelo de un trabajo a distancia, remoto, y ya vamos a hablar un poco de estos conceptos, por fuera de las instalaciones del empleador en últimas, utilizando medios tecnológicos, pero de manera híbrida, es decir, combinando unos días el trabajo presencial en las instalaciones del empleador con un trabajo de manera remota, a distancia o como hoy en día lo tenemos, en casa, abriéndose además una posibilidad muy interesante que seguramente ustedes lo han evidenciado desde el año pasado, especialmente el segundo semestre, y a lo largo de todo este año, y es que no necesariamente las personas están prestando sus servicios desde sus hogares, desde sus lugares de residencia. Muchas personas están trabajando incluso desde otros países. Hemos visto desde abril aproximadamente y hasta ahora, con una intensidad importante entre mayo y entre junio, como muchas personas se fueron a trabajar a Estados Unidos un tiempo por razones de la vacunación o porque quisieron estar allá y aprovechar visitando familiares, etcétera. Pero también muchas personas están trabajando desde fincas, desde municipios, diferentes zonas del país, desde la costa atlántica, en fin, se abre un abanico total de posibilidades para prestar el servicio por fuera de las instalaciones físicas del empleador utilizando medios tecnológicos. Y eso es algo bien relevante, de tal manera que la tendencia, repito, es a que se implemente un modelo de trabajo híbrido combinando presencialidad, virtualidad o trabajo remoto y distancia. Eso para empezar concluyendo con algo, y es que hoy en día las normas que tenemos y las que vamos a ver que se vayan a expedir en el mediano plazo, pues no están siendo la solución para las nuevas realidades que estamos viviendo. Es decir, la realidad está desbordando el derecho, la realidad está desbordando la norma, porque en estricto sentido, mientras exista la emergencia sanitaria generada por la pandemia, que en principio está prorrogada hasta finales de marzo de este año, pues vamos a tener la posibilidad y el sustento tal vez jurídico de que se continúe realizando el trabajo por fuera de las instalaciones del empleador con sustento en la ley 2088, que es el trabajo en casa, como ya lo vamos a ver como una habilitación del empleador. Pero es que esta norma fue hecha para cubrir circunstancias y hechos excepcionales u ocasionales. No es una norma con vocación de permanencia en el tiempo, no es indefinida. Y en ese orden de ideas, no va a cubrir las necesidades de los empleadores frente a esta nueva dinámica y este nuevo paradigma que estamos viendo, que implica ya el trabajo por fuera de las instalaciones del empleador en gran parte del tiempo, casi que indefinidamente. Y ya vamos a entrar en materia en ese aspecto. Para contextualizar de una manera más puntual lo que estamos hablando. Miren, en Colombia
se han regulado especies o modalidades de lo que a nivel internacional y en la doctrina internacional se ha denominado como trabajo remoto. El trabajo remoto no es nada distinto y una definición básica y práctica como una dinámica de prestación del servicio, una modalidad de trabajo que implica prestar, ejecutar el servicio por fuera de las instalaciones físicas del empleador. En Colombia, ese, digamos, género no está en estricto sentido regulado como género. Están reguladas especies del trabajo remoto. Los conceptos se superponen muchas veces y nos encontramos que en algunos artículos y normativas de carácter internacional se habla de trabajo remoto, trabajo a distancia, teletrabajo, en fin. Legislaciones como la española y la argentina sí definen y establecen el trabajo remoto como un género y el teletrabajo como subespecie, modalidad de ese género, que es el trabajo remoto. En Colombia se vino a hablar de trabajo remoto de manera reciente, con la ley 2069 que se expidió a final de diciembre del año pasado, denominada Ley de Emprendimiento. Y en esa norma, en el artículo 17, se dijo que el trabajo remoto es un género, que el trabajo remoto, se iba a habilitar el trabajo remoto más allá del teletrabajo, no lo menciona como un género, pero sí lo pone por encima del teletrabajo, sujeto a reglamentación del gobierno nacional. En este momento, esa figura contenida en la ley 2069 como trabajo remoto aún no se ha reglamentado, ¿Qué sí va a pasar muy seguramente en los próximos días o semanas? Que está para sanción presidencial una norma que recientemente fue ya conciliada entre Cámara y Senado, que habla del trabajo remoto y que es una especie de mezcla entre teletrabajo y trabajo en casa, pero más adelante lo vamos a ver. Continuando con el género trabajo remoto. Hay especies y modalidades de ese, si se quiere, trabajo remoto, que no es nada distinto que prestar el servicio por fuera de las instalaciones del empleador, que en Colombia sí están reguladas, es decir, se reguló primero, se regularon modalidades y especies antes que el género. Y mirando esas especies o modalidades del trabajo remoto de manera cronológica, la primera de ellas que nos encontramos es el trabajo a domicilio, una figura creada y que existe en el Código Laboral hace más de 50 años, contenida en el artículo 89 del Código Sustantivo del Trabajo, y que da la posibilidad para que el trabajador preste su servicio solo o con la ayuda de familiares desde su lugar de residencia, desde su hogar. Ese trabajo prestado con la ayuda de familiares no configura una relación laboral entre los familiares y el empleador, únicamente la relación laboral se configura entre el trabajador y su empleador. Una figura que existe todavía en la legislación laboral colombiana, pero que ha caído en desuso y que de manera particular estuvo regulada en no más de 5 o 6 artículos, y digo estuvo regulada en 5 o 6 artículos porque varios de ellos fueron derogados por una norma del 2010, la ley 1429, pero que en últimas la figura como tal sigue existiendo. La característica fundamental es que se presten los servicios desde el lugar donde habita el trabajador con o sin la ayuda de familiares, para labores realmente en aquella época pues bastante operativas, ¿no? En muchas ocasiones se utilizó para el sector de la confección, básicamente. Siguiendo de manera cronológica, nos encontramos como otra modalidad de trabajo remoto con el teletrabajo, que tal vez es una figura jurídica conocida por ustedes. Fue regulada en la ley 1221 del 2008, básicamente, y generó la posibilidad de que esta norma, de que esta modalidad de trabajo se sustentara en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, diferente del trabajo a domicilio, que se sustentaba especialmente, o la esencia era prestar el trabajo físicamente desde el domicilio del trabajador,
la esencia del teletrabajo es la utilización de las TICs. Y al interior de esa norma del teletrabajo se establecieron diferentes modalidades de teletrabajadores que seguramente ustedes también han escuchado. Teletrabajadores autónomos, móviles, suplementarios, dependiendo de si trabajaban o prestan, incluso pues hoy en día claramente es una figura totalmente válida para implementar. De hecho, varias compañías la han tenido implementada antes de la pandemia. Los teletrabajadores autónomos, entendidos como aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar por ellos escogido para realizar sus actividades laborales. De una manera mayoritaria prestan sus servicios por fuera de las instalaciones del empleador y en algunas ocasiones acuden a las oficinas físicas de la compañía. Los teletrabajadores móviles, aquellos que utilizan especialmente dispositivos móviles para prestar el servicio y su trabajo lo hacen en un 100% por fuera de las instalaciones del empleador, no es relevante el lugar físico. Y los teletrabajadores suplementarios, entendidos como aquellos que laboran 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto en las instalaciones del empleador. Y partiendo de esta modalidad de teletrabajadores suplementarios, en el medio, antes de la pandemia, hoy en día pareciera que no ha tenido mucho sentido que se mantenga la figura. Vamos a ver cómo en el corto y mediano plazo puede llegar a resurgir. Es el denominado por muchas empresas home office o flexi work, y era la posibilidad de que el trabajador prestara sus servicios menos de 2 días a la semana desde su casa, y menos de 2 días porque si los prestaba a partir de 2 ya se consideraba teletrabajador, en este caso suplementario, y se debía cumplir con toda la regulación de teletrabajo, que más adelante lo vamos a ver, pero me anticipo un poco a ello, pues la figura no ha tenido una gran acogida en últimas en el medio, porque se hace un poco rígida y con unos formalismos importantes que deben cumplirse, lo cual ha desincentivado que las empresas lo adopten. Y pues tanto es así que no fue la solución el año pasado para resolver los temas de prestar el servicio por fuera de las instalaciones de los empleadores, y el gobierno nacional tuvo que crear una alternativa a partir de la circular 21 y 041, expedidas por el Ministerio del Trabajo, para habilitar el trabajo en casa, bajo el supuesto y bajo la tesis de que era una circunstancia excepcional u ocasional, no habitual, que daba la posibilidad de prestar el servicio de esa manera, fundamentalmente utilizando tecnologías de la información, sin que esa modalidad constituyera en estricto sentido teletrabajo. Y es precisamente hoy en día ese el sustento y la tesis bajo la cual se fundamenta la ley 2088, como ya lo vamos a ver, es decir, la excepcionalidad u ocasionalidad. Siguiendo con el orden cronológico de las modalidades de trabajo remoto, pues nos encontramos con el trabajo en casa, ya vamos a profundizar sobre él, y una figura más interesante que se creó también con la ley de emprendimiento, la ley 2069, no es en estricto sentido una modalidad de trabajo, no está regulada, está más orientada hacia una categoría o especie de visado que le permita a extranjeros ingresar a territorio nacional, denominándose como nómadas digitales, con la posibilidad de que estas personas, utilizando las tecnologías de la información, presten sus servicios desde Colombia. Los nómadas digitales, digamos, es un fenómeno interesante porque también, y de hecho aplicado a colombianos que pueden prestar los servicios desde otros países utilizando las tecnologías de la información. Algunos países han estado incentivando, y como lo va a hacer Colombia, el ingreso de extranjeros a su país para que trabajen desde allí utilizando estas modalidades tecnológicas, estas alternativas y recursos tecnológicos. Y digamos, es un fenómeno interesante que se está dando especialmente en la población laboral joven. De tal manera que es importante también tener en cuenta esta
alternativa, si se quiere, modalidad de trabajo remoto. Muy bien. Ya descendiendo como tal en la ley 2088 del trabajo en casa y retomando lo que acaba de decir, en cuanto a que la ley de trabajo en casa y la figura como tal, pues tiene un antecedente claro, dos circulares del Ministerio del Trabajo expedidas el año pasado en el marco de la pandemia, en la cual todavía estamos y todavía está vigente el estado de emergencia, que precisamente creó esta alternativa para darle la posibilidad a las personas de resguardarse sus hogares, de que las empresas preservaran el empleo y que quienes pudieran trabajar de esa manera lo hicieran así, sin que se enmarcara esa dinámica en la ley de teletrabajo. Y ese es un punto importante porque, como lo decía ahora, esta norma parte de la base de una habilitación ante situaciones excepcionales u ocasionales que se presenten en el marco de la relación laboral. Y parte de la base de generarse unos hechos, unas circunstancias que impiden, dificultan la prestación del servicio desde las instalaciones como tal del empleador. El fundamento y la esencia de esta norma, así como de las circulares el año pasado, pues claramente tiene su antecedente en la pandemia, pero no necesariamente va a continuar existiendo, se podrá utilizar únicamente mientras la pandemia exista. Esta norma podrá llegar a utilizarse en otros eventos en años posteriores, situaciones que pueden generarse como alguna situación de orden público, desastre natural, en fin, que uno pudiera pensar que esto a su vez, esta norma puede llegar a tener impactos en las figuras de la suspensión del contrato por fuerza mayor, en fin, porque de alguna manera están habilitando al empleador para que pueda ordenar que el trabajo se preste por fuera de sus instalaciones, ¿no? Importante tener eso presente. Algunas particularidades de la ley de trabajo en casa. La habilitación como tal, y eso es importante porque habilitar no implica llegar a un acuerdo con el trabajador, aclarando que en materia laboral siempre será deseable en la mayor cantidad de actos jurídicos posibles llegar a un consenso con el empleado. Y precisamente lo vamos a ver más adelante, la coordinación entre empleador y trabajador es fundamental para el adecuado desarrollo de la relación laboral. Sin embargo, hay circunstancias en las que el empleador debe tomar decisiones autónomas, unilaterales, obviamente respetando los derechos del trabajador, y esta es una de ellas, la habilitación del trabajo en casa. No se requiere acuerdo con el empleado, con el trabajador, para habilitar esa prestación del servicio por fuera de las instalaciones de la compañía. Claramente, no implica la modificación de la naturaleza del contrato de trabajo. Si estamos en presencia de un contrato de trabajo a término indefinido, esa continuará siendo la modalidad contractual. Lo mismo sucedería si estamos en presencia de un contrato a término fijo, un contrato por duración de labor a labor. En sí, la habilitación del trabajo en casa no modifica la naturaleza de ese contrato de trabajo. Tampoco pueden desmejorarse las condiciones laborales por el hecho de habilitarse el trabajo en casa. Es decir, no puede disminuirse el salario, tienen que seguir pagando las prestaciones sociales, los aportes a la seguridad social, etc. Y aquí digo que no puede, es que el empleador no está facultado unilateralmente para disminuir salario, ni para ajustar unilateralmente esquemas de comisiones y demás, ante situaciones que son, o ante casos o necesidades que son de la esencia del contrato de trabajo, como lo es el salario, debe existir en un momento determinado, si va a haber algún ajuste, un cambio en su estructura y demás, pues un acuerdo con el trabajador en ese sentido, ¿no? Se privilegia el uso de las TICs, sin embargo, la misma ley lo dice, cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en las instalaciones del empleador puede realizarse bajo la habilitación del trabajo en casa. Que se privilegia el uso de las tecnologías de la información, sí, digamos que es evidente que es la manera más adecuada de desarrollar el trabajo desde la casa, pero no es la única alternativa que establece la norma. Se mantienen las disposiciones de la jornada laboral, sí, es decir, las reglas del pago de recargos y alternativas para organizar la jornada laboral,
dispuestas en el Código Sustantivo del Trabajo no se modifican por el hecho de la habilitación del trabajo en casa. Se tienen que seguir pagando los recargos por horas extras si se trabaja más de la jornada máxima legal o la convenida por las partes, el recargo por trabajo nocturno, en domingos y en festivos. Dejando claro que continúan también las figuras como los trabajadores que desempeñan roles de dirección, manejo y confianza y que están excluidos del cumplimiento de una jornada máxima legal de trabajo. Es decir, a esas personas que tengan esos roles o desempeñen esos cargos se mantienen excluidos, no se les pagan horas extras dentro de lo razonable. Tampoco la habilitación del trabajo en casa requiere modificación del reglamento interno del trabajo. No requiere que se modifique ni que se incluya un capítulo adicional, como si lo exige la norma del teletrabajo, que más adelante vamos a mirar un comparativo entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Y como todas las acciones en materia laboral y actividades en materia laboral, pues el Ministerio del Trabajo anuncia que claramente continuará ejerciendo funciones de inspección, vigilancia y control. La norma que habilita el trabajo en casa establece unos principios y criterios interesantes, importantes, que vale la pena tener en cuenta. Nosotros seleccionamos algunos de ellos, los más relevantes. Claramente anuncia que se aplican los principios generales de las relaciones laborales que están establecidos en la Constitución y en la ley. Establece también como uno de los principios y criterios la coordinación, lo que mencionaba ahora. La coordinación es un aspecto fundamental al interior de toda relación laboral, buscando una armonía y una complementación entre empleador y el empleado, teniendo como propósito lograr objetivos determinados. El artículo primero del Código Laboral incluso establece como objeto de las normas laborales esa coordinación. Y para eso es importante tenerlo presente. La finalidad de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta para, digamos, entender varios aspectos de estas nuevas dinámicas en las que, y lo vamos a ver más adelante, esa coordinación es relevante para efectos de que el trabajo se realice más cumpliendo unos objetivos y un acuerdo de resultados en un momento determinado, que más que ejerciendo esa subordinación típica de verificar si cumplió el horario, de verificar si se sentó a la hora acordada o convenida a trabajar en su computador, etcétera, que son aspectos importantes relacionados con la subordinación que ya a continuación vamos a ver. En cuanto a la desconexión laboral, como una de las figuras aparentemente novedosas de la ley de trabajo en casa y en general como una de las figuras que aparecen como nuevas en estas nuevas dinámicas de prestación del servicio, que es una figura que viene incluso desde Francia desde hace ya varios años, el derecho a la desconexión laboral, entendido, y lo establece la ley de trabajo en casa, como el derecho de todo empleado a disfrutar de su tiempo de descanso con la finalidad de conciliar su vida personal, familiar y laboral, y que el empleado se abstendrá de formular órdenes y requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Varios comentarios respecto de esta figura de la desconexión laboral. Primero que todo, importante que se reconozca y que se cumpla así. Es importante. Necesario que se hubiese establecido y que se continúe consagrando en las diferentes normas que van a seguir regulando estas nuevas dinámicas de trabajo por fuera de las instalaciones del empleador. Hay quienes consideramos que no es estrictamente necesario, no es estrictamente necesario que se regule. ¿Por qué? Porque el Código Sustantivo del Trabajo contiene suficientes principios y normas que claramente le dan el derecho y otorgan garantías a los empleados para descansar, para desconectarse. El derecho al descanso diario, el derecho al descanso semanal, el derecho al descanso anual representado en las vacaciones, el respeto por las licencias, por los permisos, es un hecho, está en la ley. Otra cosa es que muchos empleadores no lo respeten y bajo estas
digamos, dinámicas y muchas veces actividades frenéticas en el día a día, esos límites se vayan perdiendo, pero no es por culpa de una inexistencia o omisión normativa, es por las mismas dinámicas de trabajo que hoy en día tenemos. Basta que las áreas de recursos humanos sensibilicen a quienes son jefes, a quienes son directivos, supervisores, coordinadores y a los mismos compañeros de trabajo, que se respeten los espacios laborales y los espacios de descanso y esparcimiento. Es básico respeto. Además, las normas están ahí en el Código Laboral, respeto a la dignidad, respeto al descanso y otra cantidad de principios y normas. Ahora, el hecho de desconectarse es importante tenerlo presente en varios aspectos. Miren, también entendido como un derecho y garantía que la norma lo establece, pero también como un deber. Y aquí me adelanto un poco a estas nuevas dinámicas, a uno de los aspectos importantes a considerar en estas nuevas dinámicas, y es el deber también de autocuidado que todos debemos tener con estas nuevas dinámicas de trabajo en las que predomina lo digital. Y es, muy bien, yo tengo derecho a desconectarme, derecho a que no me lleguen correos electrónicos a partir de determinada hora en los fines de semana, a no recibir mensajes de WhatsApp, en fin, pero también la obligación que yo tengo de autocuidado, porque muchas veces vemos que ese estrés o esa ansiedad o ese cansancio que puede generar recibir correos electrónicos de manera constante, muchas veces a destiempo, deshoras, en días que no son laborales, igual mensajes de WhatsApp, claro, eso puede de alguna manera incomodar, afectar el estado de salud emocional de una persona también, por supuesto, pero qué tanto también a su vez afecta esa salud mental, qué tanto afecta al descanso adecuado, el hecho de yo desconectarme de lo laboral a nivel digital, pero a continuación entonces conectarme con todas mis redes sociales, la pelea en el Twitter, la pelea en el Instagram, las cosas que realmente llegan de una manera desbordada de información a través de todos los medios tecnológicos que claramente hoy en día, ustedes saben, genera una gran inquietud por los temas de la adicción digital, del tecnoestrés y la hiperconectividad. Cosas que hasta hace tal vez unos 5, 6, 7, 8 años, pues no se veían con tanta intensidad. Hoy sí, y desde la pandemia, pero hay que poner las cosas en sus justas proporciones y en una balanza adecuada. No todo es por la conexión laboral. Muchas veces es también por la falta de responsabilidad de todos nosotros con la utilización de todos estos medios digitales, ¿no? Y otro aspecto importante a considerar, cada empresa deberá regular lo propio dependiendo de las dinámicas que tenga, pues no necesariamente ciertos cargos pueden desconectarse o aislarse de manera tan fácil de un mensaje de WhatsApp, de un correo electrónico, pero tampoco eso quiere decir que por esa razón pues ya va a sufrir una crisis de ansiedad gravísima o una situación de depresión, en fin. Obviamente hay que manejarlo. Hay cargos y roles que demandan más atención por fuera de la jornada laboral, por ciertos proyectos, responsabilidades, por la interacción de ese empleador, de esa compañía, con clientes o proveedores que están en diferentes zonas horarias en otros países. Algunas personas de una manera, digamos, obrando de buena fe, pueden enviar un correo electrónico que no pretende que el destinatario lo lea inmediatamente, lo pone en la noche para que se revise al otro día. Hay empresas que tienen esas advertencias en sus correos electrónicos o que tienen ciertos bloqueos para que se envíen o se reciban correos electrónicos a partir de ciertas horas y ciertos días a la semana y protocolos también de interacción entre compañeros de trabajo y jefes, que dependerá de cada compañía lo que maneje y las responsabilidades que tenga de clientes y demás, cómo lo hará. De tal manera que este asunto de la desconexión es importante también que se analice desde esos puntos de vista para incorporarlo de la mejor manera
a esas dinámicas de trabajo que al interior de cada compañía se tengan. Importante revisar esto en el tema de la ley de trabajo en casa, que lo establece la norma como los elementos de la relación laboral del trabajo en casa. Recordemos que el contrato de trabajo se compone de 3 elementos: la prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia y el pago de un salario. Configurados esos 3 elementos, prestación personal del servicio, subordinación o dependencia y pago del salario, existe un contrato de trabajo. Con esos 3 elementos que se verifiquen en la realidad, existe una relación laboral, un contrato de trabajo. Importante mirar cada uno de ellos en esta nueva dinámica para ver si se mantienen o no se mantienen. El primero, la prestación personal del servicio. En el marco de la ley de trabajo en casa, ¿se mantiene? Sí, claramente. Prestación personal del servicio no quiere decir prestación presencial del servicio. De tal manera que el hecho de que la persona esté prestando sus servicios por fuera de las instalaciones del empleador no quiere decir que se esté desdibujando uno de los elementos de la relación laboral. Continúa existiendo prestación personal del servicio. Subordinación y dependencia. Este es el elemento quizás más relevante del contrato de trabajo y que se han presentado algunos debates y análisis acerca de si estas nuevas dinámicas pueden llegar a cambiar el contrato de trabajo como tal o pueden impactar la existencia del modelo de las relaciones subordinadas de trabajo. Efectuando unos análisis del que ha dicho la jurisprudencia, la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y que muestran estas realidades, nos encontramos unas coincidencias muy interesantes. Miren esto. La subordinación la ha entendido la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia como la facultad que tiene el empleador de impartir en cualquier momento directrices y órdenes al trabajador. Y el trabajador, la obligación correlativa que tiene de cumplir esas órdenes y esas directrices impartidas por el empleador. Y analizan la Corte en esta sentencia, que es de los años 80, unas situaciones que hoy en día aplican de una manera increíblemente vigente. E interesante la sabiduría de los jueces de aquella época. Y es, miren, la subordinación en muchas ocasiones puede pasar imperceptible, puede verse desdibujada aparentemente, pero no. Y analiza ciertos casos, como aquellos roles de trabajadores que realizan o tienen responsabilidades de carácter directivo, administrativo o técnico, porque esa autonomía que tienen para ejecutar su trabajo, bien sea por el conocimiento que tienen, por la experiencia o por ese rol de dirección y mando, pareciera que la subordinación a ellos no los, entre comillas, afecta o no les llegaría, lo cual no es cierto. Esas personas claramente están subordinadas a una presidencia, a una gerencia, a una junta directiva, en fin. Y analiza también la subordinación a propósito de los trabajos que se realizan por fuera de las instalaciones del empleador. Y en aquella época, el clásico trabajo remoto era el trabajo a domicilio que mencionamos ahora, que está en el artículo 89 del Código Laboral. El trabajador que presta sus servicios solo o con la ayuda de familiares desde su lugar de residencia. Y la Corte analiza precisamente ese punto que aplica claramente para el trabajo en casa. Es decir, puede ser imperceptible la subordinación porque el empleador no está controlando lo que está haciendo el trabajador porque su trabajo lo está haciendo desde su casa. Entonces, el empleador no lo ve, no sabe a qué horas, desde qué horas está trabajando. En principio, en esa época, ahora fácilmente pueden controlarlo con una verificación de acceso a un software, a la conexión a una plataforma de comunicación, en fin. Pero lo importante es que efectivamente la subordinación se mantiene, a pesar de que se preste el servicio por fuera de las instalaciones del empleador. Y esa subordinación está manifestada en muchas actuaciones y de muchas maneras, con la utilización de medios tecnológicos, el correo electrónico, la conexión a plataformas como Zoom, como Teams, a través del WhatsApp, en fin. El empleador puede estar en todo momento dentro de la jornada de trabajo, en principio, impartiendo directrices y órdenes, controlando también la cantidad y calidad de trabajo
que son notas características de la subordinación. Pero más allá de esto, que es, digamos, una conceptualización y análisis clásico y tradicional de la subordinación, nos hemos empezado a preguntar por qué han aparecido ciertas dinámicas interesantes, y es que ya el trabajo de quienes están haciendo el trabajo en casa se regula más por objetivos, por resultados, más que por el tiempo y el espacio, que han sido también características de la subordinación tradicional. El tiempo y el espacio. Yo voy, cumplo un horario de trabajo a las instalaciones físicas del empleador. En muchas ocasiones, pues, hay un control de entrada y de salida con tarjetas de marcación, con huellas, etcétera. Ya hoy en día el tiempo y el espacio pasan a un segundo plano y hay un trabajo más por objetivos y por resultados, por un lado. Y por el otro, por parte de los trabajadores, hay una autogestión, autorregulación, autocontrol. Lo cual también, y esto ha sido una inquietud muy reciente de la Organización Internacional del Trabajo, estas nuevas dinámicas no nos pueden llevar a equívocos de que entonces lo que hay ahí es una modalidad de contrato distinto al laboral, uno civil o comercial, porque, digamos, pudiera interpretarse o considerarse que esa línea, digamos, de la independencia, autonomía, autocontrol, autogestión, usted trabaja en el tiempo que tenga disponible y desde donde quiera, notas características en principio de quien es un consultor o contratista independiente, no nos puede generar un engaño en materia laboral. Una cosa es que los trabajadores que están haciendo trabajo en casa tengan esas características de autogestión, autocontrol, trabajar por objetivos, resultados, pero son las notas características de este nuevo paradigma, más la subordinación siempre va a estar allí presente, por lo que acabamos de hablar hace un momento. Ahora, todo esto que permite además, claro, para muchos calidad de vida, porque pueden atender de una mejor manera las necesidades y requerimientos de sus hijos, tener más tiempo para actividades personales, porque entonces los desplazamientos del lugar de trabajo a la casa y viceversa, pues se acortan, las actividades personales para hacer ejercicio, estar en cursos distintos a temas de carácter laboral, son valiosos y muchas personas lo aprecian. De tal manera que este punto es bien importante. Pudiera ser mucho más valioso incluso dentro de lo que va a seguir siendo, van a seguir siendo estas nuevas dinámicas, que la jornada laboral se flexibilizara mucho más. Claro, es simplemente una opinión que estamos planteando aquí, pero en muchos países, y se empieza también a escuchar en la doctrina internacional, que debería el empleador y el trabajador tener mucho más rango de acción para acordar de una manera amplia en qué momentos de tiempo va a trabajar. Muchas personas prefieren, por compromisos familiares o personales, prestar el servicio y trabajar con intensidad en la noche. Muchas personas dicen, yo soy muy productivo entre las 9 de la noche y las 12 de la noche y prefiero tener una parte de la mañana libre para encargarme de los hijos, o parte de la tarde para estar con ellos en determinadas actividades extracurriculares o lo que sea, y yo compenso ese tiempo un sábado, un domingo. Claro, si eso se hace hoy en día con las disposiciones normativas que tenemos, muy fácilmente vamos a estar en el terreno de tener que pagar un recargo nocturno por trabajar después de las 9 de la noche, o tener que pagar un recargo en domingos y festivos, porque las normas que establecen la jornada laboral en Colombia aún siguen siendo bastante rígidas y no permiten esa flexibilidad que se empieza, digamos, a abrir camino y a requerir por estas nuevas dinámicas de trabajo que hoy en día tenemos. De tal manera que, cerrado este tema de la subordinación y los elementos esenciales de la relación laboral al interior del trabajo en casa, concluimos simplemente con el tema de que el empleador determinará los instrumentos y frecuencia y forma de evaluación de cumplimiento de obligaciones. No es nada novedoso, eso siempre lo han podido hacer los empleadores de manera presencial, ahora de manera remota a través de herramientas tecnológicas. Es perfectamente viable. Es de las cosas que la ley repite, que decía ahora, que muchas veces cuando uno va a ver lo que existe a nivel normativo, repite lo que ya está en el Código Sustantivo del Trabajo, y no es necesario y no es novedoso, digamos, muchas veces esas aparentes novedades que establecen las normas. Claramente permanecen las obligaciones, derechos y deberes derivados del contrato de trabajo, como le decíamos ahora,
pues en esencia esta habilitación del trabajo en casa no cambia de manera significativa la relación laboral como tal. En cuanto al tiempo, ¿por cuánto tiempo puede habilitarse el trabajo en casa? Y esto es uno de los aspectos que al principio estábamos mencionando. Esta no es una norma permanente, no es una habilitación indefinida, es temporal. La ley claramente estableció que está habilitada por 3 meses y esos 3 meses se pueden prorrogar por 3 meses más, es decir, 6 meses en total, con una aclaración bien importante, y es que ante la persistencia, subsistencia de circunstancias excepcionales o especiales que impiden que el empleado preste sus servicios o realice sus funciones en las instalaciones del empleador, esa habilitación del trabajo en casa se mantendrá hasta que desaparezcan dichas condiciones. La norma no dice hasta que desaparezca la pandemia o hasta que finalice el estado de emergencia, porque esta norma pues, no está creada exclusivamente por razones de la pandemia generada por el COVID-19. Se puede aplicar para otros eventos y situaciones como lo vimos ahora. En todo caso, la tenemos activada precisamente por razón de la pandemia. ¿Qué sucederá cuando finalice la emergencia sanitaria? Bueno, vamos a ver en qué terreno normativo vamos a quedar en ese entonces. Si vamos a tener que acudir al teletrabajo o si vamos a tener a disposición otras normas que muy seguramente para ese entonces ya estarán vigentes. El empleador, a propósito de la temporalidad de esta norma, pues podrá finalizar el trabajo en casa también unilateralmente, como lo habilita de manera unilateral, siempre y cuando esas circunstancias que fundamentan la habilitación, pues hubiesen para ese momento también desaparecido. Un aspecto importante de la ley de trabajo en casa está con relación a los elementos de trabajo. Y es que la norma dispone que por acuerdo entre el trabajador y el empleado puede disponer de sus propios equipos y herramientas de trabajo, si llega a ese consenso con el empleador, ¿no? Si no se llega a ese acuerdo, pues es el empleador quien es titular de suministrar los equipos y herramientas de trabajo que se necesiten por parte del trabajador, ¿no? Tampoco es una figura o una alternativa novedosa. El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo lo consagró desde hace ya muchos años, es decir, que el trabajador ponga a disposición del empleador sus medios y herramientas de trabajo. Ha estado regulado desde hace un tiempo importante, de tal manera que tampoco es una novedad, ¿no? Aclarando en todo caso, sí, que el empleador siempre será el titular de esa obligación de suministrar los medios, herramientas y equipos de trabajo necesarios para la debida prestación del servicio. Y establece una generalidad de la norma en cuanto a la utilización de esos elementos de trabajo. Y es que el empleador definirá las responsabilidades frente al acceso y cuidado de los equipos y la reserva y custodia de la información. Claro, muchas veces, y es evidente, pues utilizamos equipos de cómputo del empleador y están en la casa todo el día y eventualmente algún miembro de la familia necesita hacer uso del computador, acceder a alguna red social o los jóvenes o niños a jugar ahí, en fin. Y ese computador pues claramente puede tener información delicada, sensible, confidencial, y para eso es importante también que exista una política, un protocolo conocido por el trabajador respecto de qué uso y qué limitaciones de uso puede darle a ese equipo suministrado por el empleador. La norma que habilita el trabajo en casa establece un procedimiento que no tiene el detalle que debe contener, ¿sí? Simplemente la norma dice que debe existir un procedimiento previo a la habilitación del trabajo en casa. Cada empleador, digamos, tiene la autonomía de establecer el contenido de ese procedimiento. Muchas empresas repetirán lo que dice la norma, otras harán una mezcla de contenido normativo con reglas y políticas internas de la manera en la que debe prestarse el servicio desde la casa de forma remota, pero siempre, digamos, respetando y observando los límites que establece la ley, ¿no? Pero claramente es un procedimiento que cada compañía, cada empleador ajustará en atención a sus necesidades. También establece la norma
una obligación para el empleado respecto de la capacitación de sus empleados sobre el uso de las TIC y sobre cualquier asunto que pueda generar obstáculos en la prestación del servicio. Y eso es un aspecto bien importante. Y hemos conocido casos en los que muy seguramente muchos de nosotros damos por sentado que todas las personas que están trabajando de la casa con su computador saben utilizar muy bien las herramientas tecnológicas y resulta que no. Y esto es indiferente a la edad. Hay personas jóvenes que se les dificulta la interacción con lo digital, con lo informático, como hay personas adultas que lo hacen supremamente bien y son muy hábiles. El empleador debe identificar esas dificultades que tengan los trabajadores para prestar el servicio desde sus hogares utilizando estos medios tecnológicos. Y no inmediatamente iniciar un proceso disciplinario porque hizo una cosa de manera inadecuada utilizando una plataforma o un software o no se está conectando a tiempo porque resulta que entonces el trabajador necesita la ayuda de un hijo o necesita la ayuda de un hermano, de un familiar para conectarse. Es importante identificar esas brechas de conocimiento en la utilización de estas nuevas, digamos, herramientas para trabajar, si se quiere, para muchos, y brindar las capacitaciones del caso. De igual manera, dentro de esos procedimientos o obligaciones especiales para la habilitación del trabajo en casa, la norma dice que el empleador debe informar por escrito a sus empleados sobre la habilitación del trabajo en casa y su duración. El punto con esto es que el trabajo en casa para muchísimos empleadores viene habilitado desde el año pasado con las circulares 21 y 41 del Ministerio del Trabajo. Entonces, unas empresas han optado por pues, no informar porque ya la habilitación viene sustentada desde la circular 21 y 41. Otros empleadores han optado por comunicar, digamos, ratificar la habilitación del trabajo en casa y retomando, contextualizando que efectivamente pues es una nueva dinámica que viene desde el año pasado y a partir de esta nueva norma pues se continuará con ella bajo los fundamentos y supuestos establecidos en esta nueva normativa, ¿no? Válida las dos alternativas. Nosotros normalmente nos hemos inclinado por generar un escrito de ratificación o en el que se contextualicen y se incluyan algunas cosas adicionales para claridad de las dos partes. Aspecto importante en cuanto a los derechos salariales, prestacionales y de seguridad social al interior de la normativa del trabajo en casa. En cuanto a salarios y prestaciones sociales, son las propias de todo contrato de trabajo. No hay una modificación al respecto por el hecho de la habilitación del trabajo en casa. Se continúa pagando el salario que el trabajador ha venido devengando, las mismas prestaciones sociales, no hay cambios sustanciales en este aspecto. Que sí es una novedad desde el año pasado y que se mantiene en esta nueva norma, el auxilio de conectividad digital, que se debe pagar para los empleados que vengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que por ese rango salarial tienen derecho al auxilio legal de transporte. Es decir, para efectos prácticos se ha considerado que el auxilio legal de transporte muta o cambia de nombre si se quiere y se reconoce como auxilio de conectividad. ¿Cuál es la filosofía? Que con esos recursos pues el trabajador pueda suplir en todo o en parte los costos y gastos para hacer su trabajo en casa. Pero en últimas también para evitar que el trabajador se afecte en sus ingresos en últimas por el hecho pues, de no tener que transportarse a hacer su trabajo en casa, pero que continúe recibiendo ese auxilio. Cambiando el nombre, porque en últimas es el mismo monto y el efecto va a seguir siendo el mismo, es decir, se tiene en cuenta para el pago de prestaciones sociales, de cesantías y de prima de servicios, con una claridad que la norma reitera, porque ya lo había dicho la norma que consagró este beneficio el año pasado, como uno de los mecanismos de auxilio y de ayuda en la pandemia, de intervención ante la situación crítica el año pasado, es que estos auxilios de transporte y de conectividad no son acumulables, se paga el uno o se paga el otro, pero no se pueden pagar los dos al mismo tiempo. En materia de seguridad social, la ley que habilita el trabajo en casa
no establece unas modificaciones radicales, se mantiene la obligación de afiliación, de cotización. Ahora, con fundamento en la principal obligación de todo empleador, que es brindar protección y seguridad a sus empleados, sí se establecen algunas acciones puntuales de, digamos, continuar con esa vigilancia y control hasta donde razonablemente es posible para que las personas presten sus servicios por fuera de las instalaciones de la compañía de una manera segura y realizarse estas actividades que se deberían incorporar en los planes de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero básicamente, ¿qué establece la norma? Eh, unas obligaciones también y un trabajo conjunto con las ARL en cuanto a que estas entidades deben promover programas para garantizar las condiciones de salud física y mental, así como la seguridad en el trabajo. Y los empleadores deben comunicar a la ARL los datos de los empleados que estén en trabajo en casa y la dirección desde donde se presta el servicio. Estas obligaciones pueden y deberían, por supuesto, complementarse con otras que establece la circular 041 del Ministerio del Trabajo en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Reiterando algo que decía anteriormente, y es, claramente, sigue manteniéndose como principal y más importante obligación de todo empleador brindar protección y seguridad a sus trabajadores, y eso está contenido en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero también es fundamental el deber de autocuidado de los empleados en estas nuevas dinámicas. Los empleadores hoy en día pueden verse bastante limitados para controlar los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores que están haciendo trabajo por fuera de sus instalaciones. Los riesgos podrían controlarse de una manera más eficiente y clara dentro de las instalaciones de la compañía, pero por fuera es muy difícil. Se dan unos parámetros, unos lineamientos y un marco de prevención de accidentes, de eventos, de conservar un adecuado y buen estado de salud. Pero son lineamientos, son recomendaciones que por supuesto los trabajadores deben cumplir, pero en últimas también esa obligación y deber de autocuidado hoy más que nunca cobra una especial relevancia. Situaciones que en muchas ocasiones pueden ser bastante retadoras y en lo sucesivo con esta movilidad de personas que se puede empezar a acentuar con el transcurso de los meses a medida, digamos, de que pues se profundice más en la vacunación y se comiencen a levantar mucho más restricciones para asuntos de viajes y demás, incluso a otros países, asuntos retadores como yo, bajo estas nuevas dinámicas, entonces podré prestar servicios desde otro país. Retadores como la cobertura a la ARL, que en principio tiene una cobertura temporal. Yo como empleado voy a prestar mis servicios desde otro lugar, entonces debería yo acordar con mi empleado que yo lo hago, pero entonces voy a tomar una póliza que me garantice atenciones de salud en otro país. ¿Qué obligaciones y hasta dónde va entonces la responsabilidad del empleador en ese sentido? En evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales cuando yo como empleador no estoy teniendo el control de si ese trabajador si está sentándose en una silla adecuada o no se está sentando en una hamaca o no se está sentando en el piso o no tiene una iluminación conveniente para trabajar o la altura de su computador no es adecuada porque lo tiene en las piernas, está trabajando en que ese lugar en distintas ciudades o en otros lugares del mundo. Un asunto bien importante, lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, no solamente por lo que estoy mencionando, sino también por lo que también refería ahora en temas de salud mental, de higiene también mental en cuanto a la información que consumimos diariamente por todos los medios digitales. Un aspecto importante a considerar entonces y que muchas veces se presentan inquietudes y discusiones y es bueno y en últimas, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo en casa y el teletrabajo? ¿Por qué no activamos entonces más bien el teletrabajo ya de manera permanente? En fin. Miren, dos observaciones importantes y reservas que han tenido los empleadores con el teletrabajo, especialmente aquellos que piensan o han hecho inversiones importantes en infraestructura, han entregado o gran parte de sus oficinas físicas, han invertido recursos importantes en tecnología y es la reversibilidad que puede tener la figura del teletrabajo. Es decir,
una persona que empezó prestando sus servicios de manera presencial y se acuerda con ella que realice teletrabajo, está facultada para decidir no continuar en teletrabajo y prestar sus servicios de manera presencial en un 100%. Eso es un asunto que a muchos empleadores les genera reserva para la implementación del teletrabajo. Y la otra es, pues, la voluntariedad. Es decir, debe ser una figura de una dinámica de prestación de servicio acordada entre el empleador y el trabajador. Más una cantidad de situaciones que para muchas empresas les resulta compleja de llevar a cabo por temas formales de registro ante el Ministerio del Trabajo, envío de documentación a esa entidad, a la ARL, cubrir gastos y costos más allá simplemente de que no lo establece como tal, como si lo hace la norma de trabajo en casa, un auxilio de conectividad. En el teletrabajo existe la obligación de cubrir costos y gastos de manera independiente al ingreso del trabajador, superior incluso a 2 salarios mínimos de ingresos, pues debe cubrir costos y gastos de servicios públicos, luz, de internet, etcétera. Las visitas domiciliarias a cargo de la ARL, a cargo también del empleador, son situaciones, obligaciones que hacen que esta figura desaliente un poco a las empresas por su, para muchas, exceso de cargas operativas, administrativas y de formalismo para llevarlo a cabo. Un comparativo rápido. En el trabajo en casa no es necesario modificar el contrato de trabajo ni el reglamento interno de trabajo. En el teletrabajo sí es necesario modificar tanto el contrato como el reglamento interno. El trabajo en casa se origina en una situación excepcional ocasional, como lo decíamos anteriormente. Es esencialmente temporal. El teletrabajo se origina por el mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador, es decir, el elemento de la voluntariedad que mencionaba hace un momento. En el trabajo en casa, la duración es de 3 meses, se puede prorrogar por 3 meses más o hasta que culmine la situación excepcional que generó la activación de esa modalidad de trabajo. En cambio, el teletrabajo tiene una duración establecida en el contrato o en el otro sí al mismo que establece la implementación del teletrabajo o hasta que alguna de las partes decida sobre su terminación. En este caso, lo mencionábamos ahora, el trabajador puede solicitar retomar las labores presenciales y por lo tanto que la figura se haga reversible. El trabajo en casa está consagrado en el circular 21041 y en la ley 2088 de 2021, el teletrabajo fundamentalmente en la ley 1221 de 2008 y en el decreto 884 del 2012. En el trabajo en casa, en estricto sentido, no es necesaria la entrada a trámites especiales entre la ARL. En el teletrabajo sí es necesario adelantar ciertas gestiones, verificar especialmente el sitio de trabajo donde se va a prestar el servicio, que cuente con condiciones de seguridad adecuadas. En el trabajo en casa, los elementos de trabajo pueden ser proporcionados por el empleado o por el empleador si existe acuerdo frente a ello. En el teletrabajo, la regla general es que los elementos de trabajo deben ser proporcionados por el empleador. Y quisiera cerrar con esto para dar espacio a las preguntas. Como lo había mencionado al inicio, pues hay un proyecto, ya no es un proyecto, ya está para sanción presidencial, una norma que tiene por objeto crear una forma de ejecución del contrato de trabajo, así lo dice el objeto de este texto, que muy seguramente va a ser ley prontamente porque está para sanción presidencial, donde el contrato de trabajo se ejecutará de manera remota en su totalidad desde el inicio hasta su terminación. Y es una figura donde el empleador y el trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual y establece una serie de excepciones acerca de cuándo el trabajador debe o puede ir a las instalaciones del empleador, cuando se trata de verificación, de constatación de las máquinas, herramientas o medios de trabajo proporcionados para prestar el servicio, para actualización de software de esos equipos y para la realización de procesos disciplinarios y la imposición de sanciones. Es decir, es una norma que regula un denominado trabajo remoto, pero realmente no es, creemos en estricto sentido, una regulación de un trabajo remoto como género, sino como una forma más
de prestar el servicio por fuera de las instalaciones del empleador, condicionado a que desde el inicio y hasta el final de la relación laboral se realice de esa manera. A muchas empresas les va a servir, puesto que tienen presupuestado que las personas presten el servicio no desde instalaciones físicas de la compañía, sino desde cualquier lugar. Otras no les va a servir porque tienen presupuestado un modelo híbrido de alternancia entre la virtualidad o el trabajo por fuera de las instalaciones de la empresa y un trabajo presencial. 3 días, por ejemplo, la semana en la empresa y 2 desde la casa, o combinar diferentes días de esa forma. Este texto, que está para sanción presidencial, se va al extremo de que el trabajo sea predominantemente remoto, sin que exista contacto físico, lo que hoy en día para muchas empresas pues no es lo esperado, como tampoco lo esperado ni suple la necesidad la ley de trabajo en casa, toda vez que es temporal. Así entonces, pues lo que continuamos esperando es que ojalá en el mediano plazo por lo menos se expida una norma mucho más flexible que la norma de teletrabajo, que sea permanente en el tiempo y que tampoco se vaya al extremo de que entonces todo el trabajo tenga que ser remoto, como lo establece este texto, que prontamente será norma, ¿no? Con esto terminamos nuestras reflexiones y comentarios sobre la ley de trabajo en casa. Con mucho gusto quedamos atentos a las preguntas y pues aportes que los asistentes tengan para hacer. Muchísimas gracias, doctor Darío. De verdad que este es un tema súper importante y de demasiada actualidad para nosotros. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Justo hablando de lo que nos estabas contando, el tema de la alternancia de esta nueva norma que está para sanción, nos hacen una pregunta y es: ahorita, en la actualidad, en estos casos que se está manejando la alternancia, ¿es necesario hacer un otro sí al contrato para determinar esa forma de prestación del servicio que va a tener el trabajador? O por el contrario, como estamos ahorita, lo podríamos hacer sin modificar ese contrato? Pues digamos que en estricto sentido, desde el punto de vista legal, no existe una obligación de suscribir un acuerdo en tal sentido. Lo que muchas compañías están haciendo, y nos parece que no tendría mayor inconveniente, es pues continuar con la habilitación del trabajo en casa, ratificando que efectivamente se continúa adoptando esa modalidad que viene desde el año pasado y que continuará con esta nueva norma, y habilitar algunos espacios, si se quiere, en días de la semana para que las personas puedan prestar el servicio de manera presencial. No necesariamente tiene que regularse por escrito, pero sería ideal, sería conveniente, por lo menos desde el manejo de recursos humanos, para claridad de las personas, para insistir en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y para establecer algunas regulaciones internas que cada empleador considere pertinente. Y hemos visto resultados muy positivos de incorporar esa alternancia en la salud mental de las personas, en compartir nuevamente con compañeros de trabajo, así sea unos días de la semana, así en semanas se alternen por grupos y así se implemente un piloto. Es sano realmente ese modelo híbrido, y es lo que se está abriendo camino y está por lo menos siendo incluso muy bien recibido y reconocido por parte de la OIT. Nada menos esta semana se expidió también un breve informe por parte de esa entidad al respecto, acerca del modelo híbrido que muy seguramente ya muchos empleadores van a adoptar a nivel mundial. A nivel legal obligatorio no vemos un sustento, repito, para elaborar un acuerdo en ese sentido, pero podría ser interesante, conveniente que se haga dependiendo de ciertas circunstancias de la empresa. Muchísimas gracias, doctor Darío. Y acá, complementando esa pregunta, nos preguntan si el trabajo en casa 100%, que según entonces la explicación sería un teletrabajo, sí necesita hacer un otro sí al contrato. Entonces, ahí la respuesta según la explicación sería sí, ¿cierto?
Mientras estemos bajo el amparo de la ley de trabajo en casa, no es necesario, digamos, incursionar en las regulaciones del teletrabajo. Una vez pierda fundamento el trabajo en casa, en principio, considerando que el fundamento es la emergencia sanitaria de la pandemia y la necesidad de evitar aglomeraciones en los lugares de trabajo, evitar aglomeraciones en el transporte público y en general mantener el distanciamiento social como una de las medidas de bioseguridad por razón de esta situación de salud en la que estamos, pues ese será el sustento de la ley de trabajo en casa. Cuando desaparezca la emergencia sanitaria, la ley de trabajo en casa, pues habrá que analizarse en qué otras situaciones se podrá utilizar. Habrán otros hechos y eventos que le apliquen a un empleador en particular, no a toda una comunidad, en los que sea necesario activar esta norma. Pero terminada la emergencia sanitaria hay que ver con qué normativa contamos. Y en gracia de discusión, lo único que tendríamos para ese momento es el teletrabajo, pues nos vamos a tener que ajustar a las reglas del teletrabajo. Pero sinceramente yo no creería que fuese para ese momento la única alternativa normativa que exista. De hecho, como se los mencionaba, está para sanción presidencial una norma que regula una nueva modalidad denominada trabajo remoto. Lo que pasa es que esa se va al extremo de que el trabajo se haga 100% por fuera de las instalaciones del empleador. Dice la norma de principio a fin. Y esa tampoco es la solución para muchas empresas, ¿no? Esperamos que se regule incluso el trabajo remoto, más allá del teletrabajo, anunciado en la ley de emprendimiento a finales de diciembre, ¿no? Como un marco más general, y esperamos que ese marco más general que habilite la posibilidad de trabajar por fuera de las instalaciones del empleador, más allá del trabajo, del teletrabajo, sea más práctico y flexible que lo que hoy en día tenemos, que es el teletrabajo. Y que la ley de trabajo en casa no nos soluciona de manera indefinida porque es únicamente una habilitación para circunstancias excepcionales u ocasionales. Perfecto, doctor Darío. Por acá tenemos otra y nos dicen, ¿se puede dejar de pagar el auxilio de transporte en los casos en que el trabajo se ejecute desde casa? En ese caso, la norma, y como lo mencionábamos ahora, cambia el auxilio legal de transporte por el auxilio de conectividad cuando el trabajador está en el rango de los 2 salarios mínimos. Entonces, pues se deja de pagar el auxilio legal de transporte de manera conceptual, pero de manera real ese mismo monto se tiene que seguir pagando bajo otro título, que es el auxilio de conectividad, ¿no? Por disposición legal, se tiene que seguir pagando. Claro, no por el hecho, el trabajador no se tiene que movilizar del lugar de prestación de servicio a su residencia, y eso es evidente, no se paga auxilio legal de transporte, pero por el rango de salarial se continúa pagando ese mismo monto, pero bajo otro concepto, como lo mencionábamos ahora, es el auxilio de conectividad. Con esa filosofía, tal vez en principio cubrir costos y gastos que implique trabajar desde la casa, pero en últimas también muy seguramente para evitar que esos ingresos del trabajador se vean afectados en últimas por la medida de no tener que desplazarse hacia las instalaciones de la empresa. Súper claro. Bueno, por acá tenemos otras 3 preguntas. Ricardo Yepes nos pregunta si el empleador debe de proveer al trabajador escritorio, silla y todos estos elementos ergonómicos que en la oficina y en las instalaciones del trabajador se tienen, pero cuando se traslada a la casa, entonces también debemos como empleadores de proveerlo, o ¿cómo se maneja esta situación ahí, doctor Darío? Como lo establece la ley de trabajo en casa, es posible que por acuerdo entre empleador y trabajador, esos medios, herramientas de trabajo sean suministradas o puestas a disposición por parte del empleado. En todo caso, si no se llega a un acuerdo, es el empleador quien deberá suministrarlas, quien deberá proveerlas. Para efectos prácticos, y muy seguramente muchos de ustedes tuvieron la experiencia, muchas empresas autorizaron y enviaron escritorios, descansapiés, soportes de computador, sillas, etcétera, a las casas de los trabajadores. Y muchos seguramente cuentan hoy en día con todas esas herramientas y medios. Alternativas hay varias, incluso la que estamos planteando del acuerdo con el trabajador.
el envío o suministro de esos medios también de mobiliario y computador, etcétera, por parte del empleador es la regla general. Y hemos también conocido casos en los que se ha dado un auxilio o un pago para que el trabajador compre ese mobiliario, por ejemplo, y contra una permanencia mínima en la empresa, posteriormente ese trabajador se quede con ese mobiliario. Porque para muchas empresas, claro, se entregan los recursos económicos para comprar un mobiliario con determinadas especificaciones ergonómicas, en fin, que además se construyen esas especificaciones junto con la ARL, con el área de seguridad y salud en el trabajo, pero para las empresas en muchas ocasiones es complejo manejar eso en sus inventarios y tener el manejo logístico de todos esos muebles de empleados distribuidos en tantas partes de la ciudad o en otros municipios o a nivel nacional, y han hecho lo que estamos planteando. Se entregan unos recursos, con esos recursos se compran esos muebles por parte del trabajador contra permanencia mínima u otras condiciones. Se acuerda que el trabajador quede como propietario de ese mobiliario después de un tiempo. Súper claro. Y acá en complemento de esta pregunta nos dicen que en materia de seguridad y salud en el trabajo, si esta persona presenta alguna lesión osteomuscular por el uso de esos elementos que precisamente no suministró el empleador, puede considerarse un accidente de trabajo. Digamos que puede llegar a suceder que se señale al empleador como responsable de una enfermedad de origen laboral o de un accidente de trabajo por el suministro inadecuado o no suministro de elementos de trabajo. Ahora, por eso es importante el control y la obligación que tiene todo empleador de procurar velar por la salud y seguridad de sus trabajadores. Es la obligación principal de acuerdo con el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. De tal manera que, a pesar de las limitaciones para controlar los riesgos, se deben hacer gestiones, y muchas empresas lo que hacen es una inspección, obviamente acordada con el trabajador, una inspección por lo menos virtual, un video donde muestre el lugar de trabajo, donde muestre las especificaciones del mobiliario, fotos y declaraciones del trabajador partiendo de la buena fe, y esto es muy importante. En materia laboral hay un principio, es la buena fe, es digamos, confianza y la credibilidad entre las dos partes de que pues, lo que una diga es cierto y la otra confía, y se parte precisamente de ese principio, de esa actuación transparente por parte del empleador y el trabajador. Si el trabajador no está prestando el servicio de una manera confortable, dentro de lo razonable, con el mobiliario adecuado, pues se lo diga al empleador, pero que sea algo necesario, no que sea simplemente un capricho o una aspiración arbitraria de tener determinado escritorio, determinada silla. Y el empleador hacer ese seguimiento también bajo la buena fe a la que estoy haciendo referencia. Y claramente, por lo menos, tener unas inspecciones, como lo digo, fotográficas, en video, declaraciones del trabajador, y a partir de ahí tomar las medidas que sean necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si es necesario, lo que hemos visto con mayor recurrencia son las sillas y los escritorios. El escritorio está muy alto, o la superficie en la que trabajo es muy alto, muy bajito, no me da la silla, en fin, son los elementos de trabajo en los que hemos visto mayor inversión por parte de los empleadores en estos asuntos. Ahora, que ahí se presente una enfermedad y se discuta que tiene un problema lumbar porque la silla no fue adecuada, hay que ver también, porque, y ahí está el tema que hablamos ahora, el control que tienen los empleadores de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, porque después de la jornada laboral, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿El fin de semana? ¿En su tiempo libre? Etcétera. Pero por lo menos sí es importante que los empleadores verifiquen las superficies, las sillas y generar el mobiliario que están utilizando los trabajadores, pues, para hacer intervenciones, suministrar otros, enviar a las casas distintos medios que se necesiten también dentro de lo razonable, ¿no? Perfecto, bueno, tenemos las últimas dos preguntas
Bueno, acá el señor Tarcisio nos hace una pregunta muy interesante y es si se puede exigir al trabajador en casa que mantenga la cámara prendida durante toda la jornada laboral. Una pregunta muy interesante y ahí es importante analizar lo siguiente. ¿Cuáles son las razones que yo como empleador tengo para solicitarle al trabajador que tenga prendida su cámara? Si es una razón objetiva y si es una razón, digamos, que tenga un fundamento como tal, se puede revisar si es viable o no. En principio, consideramos que no es una medida que luzca conveniente o que luzca alineada con derechos y garantías de carácter laboral. Si simplemente es para yo ejercer una vigilancia y un control de qué está haciendo la persona, de si está trabajando o no, y discúlpenme lo que voy a decir, pero es una realidad, si se bañó o no, si se levantó de la cama o no, si se vistió o no, si está jugando con el perro, si está jugando con sus hijos, y yo necesito como empleador controlar eso, me parece que puede resultar excesivo. Y aquí, de nuevo, partimos de varios principios que existen en materia laboral ya desde hace muchos años. Entre ellos está la buena fe, está la coordinación entre empleador y trabajador. Y esto, digamos, estas nuevas dinámicas, estos nuevos paradigmas implican también un ajuste y un cambio cultural de las empresas y de los trabajadores. Eh, Exigirle a un trabajador que prenda la cámara en todo el tiempo que esté prestando el servicio no luce razonable. Si yo le solicito a una persona que cuando se tengan reuniones internas o con clientes o con proveedores, prenda la cámara y tengo unas razones para hacerlo, hombre, pues la atención al cliente, razones de vernos como interlocutores, como seres humanos, como compañeros, me parece válido, no lo veo extremo, ¿sí? No lo veo extremo. Sé que a muchas personas se les dificulta prender la cámara, no les gusta, porque su entorno a lo mejor no es el apropiado, porque están sus hijos jugando, o porque en su casa están haciendo arreglos, o porque considera que estéticamente el lugar donde está no es conveniente. Pues para eso hay muchas alternativas, hay filtros digamos, que pueden activarse y que no se ve el entorno, en fin. Pero en ese caso que estoy diciendo, me parece que puede ser razonable simplemente por cuestiones básicas de trato personal, con clientes, con compañeros, etcétera. Pero una cámara activada todo el día para yo controlar qué está haciendo la persona, me parece que puede ser excesivo. Perfecto, doctor Darío. La última pregunta que tenemos, nos dicen si esa habilitación del trabajo que va a realizar el trabajador en casa requiere algún trámite especial. No, digamos que la habilitación del trabajo en casa para el empleador hoy en día bajo esta norma es bastante práctico y bastante sencillo de activar o de implementar. Basta que se le notifique a los trabajadores que no están bajo esa, esa modalidad de trabajo en la actualidad o ratificarles que se va a continuar en ella como se ha venido trabajando desde el año pasado, ¿no? Cumplir con las obligaciones de capacitación que ya vimos, tener en cuenta la temporalidad y estar muy atentos, sí, a todo lo que tiene que ver con seguridad y salud del trabajo. Más la posibilidad, pues la ley lo establece, muchos empleadores no lo han hecho, otros sí, en fin, de implementar un procedimiento. Sin embargo, uno también dice, y ese procedimiento que tiene que tener, la ley no dice qué, pero por lo menos la norma sí dice que los empleadores deben tener un procedimiento. Lo que muchos han hecho es replicar varios aspectos de la norma, otros ajustarla a sus necesidades de acuerdo con el sector de la empresa o cómo es la dinámica al interior de la compañía, entre otras cosas, por ejemplo, que se pueden establecer en esos procedimientos de regulación del trabajo en casa, pues está cómo va a ser la comunicación, los conductos regulares, los correos electrónicos, a quién se le puede dirigir una solicitud u otra, se pueden establecer algunas dinámicas de desconexión, derecho de desconexión laboral, bajo qué, digamos, supuestos, excepciones, el tema de prender o no las cámaras, de la indumentaria que se debe tener para atender una reunión con un cliente, no ponga camisetas,
póngase una camisa determinada. Es decir, ya todos esos asuntos pueden regularse, por ejemplo, en el procedimiento para la habilitación del trabajo en casa, ¿no? Pero no es necesario realizar una gestión formal ante un tercero como el Ministerio del Trabajo o otra entidad pública, no. Esa es, digamos, la parte positiva de las bondades de esta norma, que desafortunadamente, repito, pues es temporal, excepcional y ocasional para los eventos que hemos hablado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Darío. Ya no tenemos más preguntas. Quedamos ahí como con esos elementos claves muy claros que creo que es lo que más dudas nos generaba, el tema de la diferencia del trabajo en casa y bueno, esperamos tenerlo en una próxima ocasión para que nos esté contando esa nueva reglamentación que estamos próximos a conocer. Muchísimas Claro que gracias sí. y los dejo con Sara para que nos dé estos saluditos finales. Bueno, muchas Darío, gracias. muchísimas gracias por tus grandes aportes frente a este tema y a ustedes también que nos acompañaron hoy. Gracias por haber participado de esta jornada académica. Esperamos que este tema haya sido pues de gran interés para ustedes, para sus empresas y esperamos también verlos la próxima semana en nuestro Encuentro Nacional de Arrendamientos, que ya les contamos va a ser desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de julio. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.